Bien, voy a hacer este video para explicarle a los estudiantes de segundo año, sección A y sección B, cómo realizar la asignación que envié esta semana. Fíjense, esta asignación la he extraído de la guía que sugiere el Ministerio de Educación para estudiantes de su nivel, es decir, de segundo año. Fíjense, este tema es sobre la estadística. Vamos a trabajar con datos estadísticos. A pesar de que no los hemos visto en clase, pues el Ministerio de Educación considera que ustedes están aptos para trabajar este tema. Y realmente yo lo considero tan sencillo, pero mediante esta explicación los voy a ayudar a que puedan realizar la asignación. Fíjense, ustedes van a comenzar leyendo este enunciado que está acá, para que más o menos tengan la idea de qué se trata. Luego viene una tabla con la información acerca del COVID-19 y esto dice que habla hasta el 31 de marzo, ¿no? Estos son datos arrojados hasta el 31 de marzo. Fíjense, la tabla tiene estados, tiene el número de los casos de contagiados, tiene una frecuencia acumulada, que es un dato estadístico, y la frecuencia relativa, que también es otro dato que también maneja mucho en la parte estadística. Entonces, bien, aquí quiero explicar cómo se calcula la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada del primer estado va a ser el mismo número de los casos de contagio. Pero la frecuencia acumulada del segundo estado, como es este, Distrito Capital, va a ser la suma, en la frecuencia acumulada de Distrito Capital, va a ser la suma de la frecuencia acumulada del primer estado, es decir, el estado que está encima de él, antes de él, más el número de contagio de su propio estado. Repito, la frecuencia acumulada se calcula con la frecuencia acumulada del estado anterior, es decir, 57, más el número de contagio del Distrito Capital, que es el que le vamos a calcular la frecuencia acumulada. Entonces eso sería 57 más 26, como lo indican las flechas. Eso da un total de 83. Entonces la frecuencia acumulada de Distrito Capital es 83, porque se sumó la frecuencia acumulada de Miranda con el número de casos del Distrito Capital, y eso me arrojó la frecuencia acumulada de Distrito Capital. Para calcular la frecuencia acumulada de Aragua, que es nuestro tercer estado, entonces sería el 83 más el número de casos de contagios de Aragua, y eso da un total de 101. Para resolverlo deben ayudarse con la flecha. Miren cómo lo hace, de una manera cruzada, y el resultado se coloca lineal al lado. Fíjense, aquí no tenemos el resultado. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a calcular la frecuencia acumulada de Vargas utilizando la frecuencia acumulada del estado anterior, en este caso es Aragua, más el número de casos por contagio de Vargas, que son 20. Hago como lo hace el ejemplo aquí, flecha, diagonal, 101 más 20 son 121, y lo voy a colocar aquí. 121 más 3, eso me arrojaría la frecuencia acumulada de Nueva Esparta. Este ejemplo, que no se los voy a decir, este resultado, perdón, que no se lo voy a decir porque son ustedes los que lo tienen que calcular, lo voy a sumar con el 2, y ese resultado lo voy a colocar aquí. Y así hasta completar toda mi tabla. Ahora bien, vamos a calcular la frecuencia relativa. De todas maneras, la parte teórica está acá. Cómo se calcula la frecuencia acumulada, que es el ejemplo que les acabo de dar, y cómo se calcula la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se calcula, aquí como lo dice la fórmula, la frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia acumulada entre n.
Vamos a ver. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa de Miranda? Me dice que es la frecuencia acumulada entre n. ¿A qué se refiere con n? N vendría siendo el número total de contagiados. Aquí lo dice, ¿eh? El número total de contagiados representa a n. Por lo tanto, el total está aquí, mire, 135. Entonces yo voy a dividir, en este caso voy a dividir la frecuencia acumulada entre n. Eso sería, vamos a buscar la calculadora por aquí. Me dice que, de nuevo, voy a dividir 57 entre el número total de casos, que es 135. Y eso me da 0,42. Siempre voy a tomar dos números después de la coma. Y aquí dice 142. Bien. Vamos a calcular la frecuencia relativa de Distrito Capital. Me dice que tengo que dividir la frecuencia acumulada, que es 83, entre el número total de casos, que es 135. Y eso da un total de 0,61. Bien, así como lo dice la tabla. Entonces no me estoy equivocando. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa de Aragua. Me dice que tengo que dividir la frecuencia acumulada de Aragua entre el número total de casos. Entonces hacemos así, 101 entre 135, que es el número total de casos, y eso me da un resultado de 0,74. Y colocan aquí 0,74. Y así van sucesivamente. Primero deben de completar esta tabla para poder llenar esta otra. Hagan esta tabla para practicar y luego resolver lo que nos dice en realidad la actividad. Esta tabla la llenan a modo de práctica y esta es realmente la evaluación. Ambas tablas deben de ser llenadas e escritas en su cuaderno y es las imágenes que me van a enviar. Fíjense lo que dice la actividad. Dada la siguiente tabla, calcular con la ayuda de tu representante A. Calcular la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa, que es lo que les acabo de explicar. Construye la gráfica. La gráfica no la construyan, no hagan esa actividad no. ¿Por qué? Porque esa parte sí necesita mucha más explicación y no quiero que se abrumen con tanta información. Luego podemos trabajar lo que es la construcción de una tabla. Pero vamos al siguiente. Realice un análisis. Fíjense, aquí está un análisis de la gráfica. Observando la gráfica podemos concluir lo siguiente, que los 3 estados con mayor número de infectados por COVID-19 son en los siguientes estados. En primer lugar, Miranda, ¿no? Porque se está guiando por los resultados que les da. Entonces, esa sí la hacen ustedes. Hagan ustedes ese análisis, pero no de la primera tabla, sino de la tabla número 2, que es con la que van a hacer la actividad. Fíjense, aquí tenemos a Miranda, Distrito Capital, Aragua, Vargas, etcétera, ¿no? Tienen una nueva tabla con la que van a trabajar. Entonces van a calcular la frecuencia acumulada, la relativa, y el análisis me lo hacen de este. A ver quiénes son los estados que tienen más números de contagio, quiénes son los que menos tienen, quién es el que no tiene. Y esa sería toda la actividad que deben de realizar. Repito, no realicen la número B, donde dice construye la tabla. Entonces, bueno, espero que les haya servido mi explicación para la realización de la actividad.